Continuamos con el módulo 12, parte 2. El tema central es activar el poder. Y ya habíamos hablado y lo habíamos visto en la parte número 1. ¿Qué es ese poder y qué es lo que el Señor nos enseña a través del Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la unidad? Pero toca, ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Hay un texto que lo vamos a recordar antes de empezar la parte 2, que dice lo siguiente, en Romanos 12, 6, 8. Romanos 12, 6, 8. Y dice así de la siguiente manera, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Y así sucesivamente el Señor nos va mostrando cuáles son esos dones que el Espíritu Santo da. Es voluntad del Espíritu Santo darnos el don que Él quiera, pero también nos da la facultad de pedir algún don que nosotros queramos y muchas veces el Espíritu Santo los da, no todas las veces. Habíamos hablado en la primera parte también de la clasificación de los dones y habíamos visto 3 clasificaciones. El don de revelación, el don de poder y el don de inspiración. Esos 3 grupos resumen las 7 manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene de base 7, lo habíamos hablado, dones que nosotros aquí dividido en 3 partes para mayor entendimiento, que son los que acabamos de hablar. Vamos ahora a hablar del primer grupo, dones de revelación. Los dones de revelación se agrupan en 3. El don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento y el don de discernimiento de espíritu. Los 2 primeros nos está haciendo énfasis en la palabra de Dios. Esos dones de revelación, el Señor nos lo da para guiar, entender y saber las cosas que vendrán y la voluntad de Dios. O sea, Dios es un Dios de orden. ¿Dónde podemos basarnos de lo que estamos hablando? He tomado el versículo de Juan 16, 13, 15, que se los voy a leer. Versículo 13, y dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién? Del Padre y de nuestro amado Jesús. 14. Él me glorificará. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach, nuestro Señor Salvador. Y Él dice que la labor principal del Espíritu Santo es que lo glorifique. Y por eso en el versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los haré saber. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre y Jesús hace la voluntad del Padre y Jesús y el Padre son uno. Por lo tanto, estos dones es la voluntad de Dios, de ese Dios trino que se nos ha revelado por gracia. Teniendo ya el resumen de la anterior parte, entremos ahora a mirar estos dones de revelación. Los dones de revelación, mis queridos hermanos, son aquellos que el Espíritu Santo utiliza para, obviamente, revelarle a su iglesia de manera sobrenatural. Esto no es normal. O un conocimiento que solo Él posee. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y que se hace imposible percibirlo por los medios humanos. O sea, nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad de la revelación de Dios por sí mismos. Si Dios no lo quiere, no podemos tener esa revelación. No tenemos esa capacidad, primeramente, porque nosotros
conocemos la maldad, el conocimiento del mal, y eso nos ha separado de Dios. Pero cuando llegamos a los pies de Jesús y entregamos nuestra vida y abrimos nuestro corazón a Él, el Espíritu Santo, su labor, parte de su labor más bien, es revelarnos la voluntad del Padre y nos da el poder o la capacidad, por medio de los dones, de ser útiles para el reino de Dios. Esto quiere decir que consiste ¿en qué? En revelar, descubrir autocomunicación de la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, esto no es capacidad del ser humano por sí solo, no tenemos esa capacidad de la revelación de Dios. Dios se ha revelado de dos maneras. Primeramente con su creación, todo lo que vemos, las constelaciones, las galaxias, el cielo, la naturaleza, los bosques, los animales, las montañas y cómo están formadas, cómo están constituidas, eso es la revelación natural que Dios nos la muestra y que la mayoría de los seres humanos aprendemos a través de esa revelación que hay un ser superior, un creador. Hay otros que no lo aceptan, pero la gran mayoría de humanos saben que hay un ser superior a nosotros que hizo todo esto donde nosotros estamos viviendo. Esa es la revelación que Dios ha permitido primeramente, que la podemos catalogar como la revelación natural. Pero como nosotros éramos muertos en relación con Dios en el Espíritu, al ser nacidos de nuevo, el Señor nos va a revelar su sabiduría, que eso ya es otra cosa, y que es potestad de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, como lo había dicho, el don de la palabra de la sabiduría primeramente. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es ese poder? Lo vamos a ver. Pero antes de entrar de lleno a la palabra de sabiduría y al entendimiento o a la definición de sabiduría, primero hablemos qué es la palabra. ¿Por qué en los dos primeros dones, si ustedes se dieron cuenta, dice palabra de sabiduría y palabra de conocimiento? ¿Por qué nos habla el Señor de estos dos dones refiriéndose a la palabra? ¿Qué es la palabra realmente? ¿Qué podemos entender nosotros como palabra? Lo podemos definir de la siguiente manera, y lo encontramos en Proverbios, que dice: la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte, y los que la aman comerán de su fruto. ¿Tú qué amas? ¿Yo qué amo? Cuando yo hablo, vida o muerte. Eso está en Proverbios 18, 21. ¿Qué estamos amando cuando hablamos? ¿La vida o la muerte? Así es sencillo. Con las palabras podemos crear o destruir. En las leyes humanas, hoy en día, se castiga cuando una persona agrede psicológicamente a otra, que es tan dañina como darle un golpe y hacerle una herida, porque ya han entendido que con las palabras pueden hacerle mucho daño a otra persona. Son más que sonidos, no somos animalitos como para rebuznar, bramar, gruñir, no, es más que un sonido que yo expreso en mi idioma, llámese el idioma que tengamos. Las palabras moldean la mente, mire eso tan poderoso. Tus palabras, mis palabras, moldean la mente, no solamente la mía, sino quien las está escuchando, para después convertirse en pensamientos o acciones, que es más grave cuando se habla de muerte, de mal. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir, vuelvo a decirlo. Por eso Dios, su creación, en Génesis 1, ¿cómo la hizo? Lo que nosotros vemos y en donde vivimos. Dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, hágase la noche fue hecha. Y dijo Dios, sepárese en los mares. Dijo, habló, expresó una palabra. Ahí nos está el Señor indicando qué tan poderosas son las palabras del ser humano, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces nos hacemos una pregunta: ¿cómo hablas? ¿Qué dices? ¿Tu palabra edifica o destruye?
Solamente tú lo sabes. Por eso, su correcto manejo es de mucha importancia. Cuidado con lo que hablamos, expresamos, por favor. En relación con las palabras que transmitimos de manera verbal, en realidad habla de quiénes somos como personas. Muestra nuestra imagen de personalidad por la forma de expresarnos. Hoy en día no le ponen mucho cuidado y nosotros vemos en estas generaciones que para hablar con el compañero o con cualquier persona están maldiciendo porque están diciendo groserías y ofendiendo al otro, y la otra persona se acostumbró a que le digan vulgaridades. Y uno escucha conversaciones, sobre todo en la juventud, que hola Soma, hola So, ¿y cómo estás So? Cuidado, cuidado, porque ¿qué estás moldeando en los demás? ¿Qué estás formando en los demás? Por eso nosotros hemos escuchado muchos dichos desde nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, tantos dichos que uno ha aprendido que hacen referencia sobre la necesidad de analizar y pensar correctamente lo que vamos a decir, qué dichos hemos aprendido o escuchado de nuestros ancestros. Porque una palabra con mala intención puede dañar a una persona más que un golpe. Lo había dicho ahorita. En la antigüedad la palabra tenía tanta validez que a veces no era necesario firmar ningún contrato y con el compromiso verbal era más que suficiente. La palabra se respetaba. Hoy en día ni siquiera se respeta un documento que se haga ante una autoridad, porque hasta ahí hemos llegado a ser tan falsos, tan manipuladores, que ya no respetamos lo que acordamos en algún momento, porque creemos que podemos burlarle y sacarle beneficios engañando a los demás. Mira hasta dónde hemos llegado. La palabra no se la lleva el viento. Cada palabra destruye o edifica. Si tenemos presente el poder de nuestras palabras, reconoceremos en el actuar de la importancia de transmitir adecuadamente una idea de manera verbal o escrita. Seremos más prudentes para buscar cómo transmitimos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de una manera correcta en cada momento. Entendiéramos lo que es el poder de la palabra. Aquel que conoce el poder de las palabras presta mucha atención a su conversación, a su reacción, porque sabe que en sus manos está el crear o destruir. Aquí es donde entra la sabiduría, no la inteligencia, la sabiduría. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo hablas? ¿En qué te basas? En Mateo 12:35 nos da un mayor entendimiento de lo que dijo Jesús. Y él dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿Qué tienes atesorado aquí en el corazón llenamente, hermanos? Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Cuidado, porque eso nos lo tiene el Señor ahí grabado o archivado, como lo quieran ustedes entender, toda palabra necia que hemos dicho. Y si no nos arrepentimos, cuando estemos en la presencia del Señor, nos va a sacar ese prontuario, ese archivo. Lo dice Jesús, no lo dice un hombre. Y 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo dice Jesús. Tengan en cuenta este versículo, hermanos, de Mateo 12:35 al 37. Nos tiene el Señor grabadito, guardado todas las palabras necias, maldicientes que hemos dicho. Palabras destructivas, por lo cual le hemos hecho daño a los demás. Calumniar, murmurar, prejuicios. Cuidado, hermano. Los invito al arrepentimiento porque todos hemos caído, empezando por mí. En Santiago 3:6, el Señor nos hace más claridad sobre el cuidado que tenemos que asumir cuando hablamos. Y dice así, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Qué se está refiriendo aquí Santiago? Cuando nosotros
maldecimos, murmuramos o calumniamos. La lengua de nosotros se vuelve un fuego para condenarnos y condenar a otros, porque sale de nuestro corazón ese sentimiento de rabia, de ira, de venganza o cualquier motivación que no es de Dios. En psicología hay una terapia que se llama el poder de la palabra y la podemos entender así, es lo que nos decimos a nosotros mismos. En ese sentido, también debemos cuidar de esas palabras que nos decimos, pues terminan ejerciendo un poder sobre nosotros mismos. Cuando hablamos con nosotros mismos, elegimos. ¿Qué elegimos? El estilo de vida que queremos asumir a través de nuestras palabras que determinan lo que pensamos. Y nos decimos una serie de cosas concretas, destinados a hacer de nuestra vida algo mejor o desgracia. Esas palabras echan raíces en el interior de nosotros mismos. Mira lo grave que es, o lo delicado, o lo poderoso. Muy usadas en psicología de la conciencia, psicología energética y la neurolingüística. Si nosotros los hombres en la ciencia reconocemos que la palabra tiene poder y en psicología se utiliza, cuando una persona tiene muchos pensamientos pesimistas, nosotros lo llevamos a esa terapia para que se hable a sí mismo y diga, esto no es cierto, ¿sí? Yo no tengo por qué creer en esto porque yo estoy seguro de lo que soy, que es lo que llamamos nuestra identidad. Debemos de estar seguros de nuestra identidad. Y hay que aplicar esta terapia cuando las personas son muy pesimistas. Aquí hago ya un pequeño paneo de lo que es el poder de la palabra. Ahora sí entremos al don de la palabra de sabiduría. La sabiduría, vamos a entenderla o ponernos de acuerdo, ¿qué es? Es el tener el conocimiento de la vida. Por eso no todo el mundo es sabio, porque si todo el mundo fuera sabio, sabría cómo vivir la vida y no habrían viciosos, ni alcohólicos, ni drogadictos, ni con otras perturbaciones, ni adicciones, ni malos comportamientos, porque tendríamos el conocimiento de la vida. Ya con lo que escuchamos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra nos da vida, pero ¿qué clase de vida? ¿Para destruir o para bendecir? Eso es ser sabio. Son conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Cuál estudio? El estudio de la palabra de Dios, porque Él es el creador de la sabiduría. Y la experiencia que yo tengo con Dios y que es revelada, no es innata en el ser humano. El ser humano no nace con sabiduría. Es Dios que nos la revela, el conocimiento de la vida. Y se considera una dicotomía entre la relación al pensamiento con las ideas. Se puede encontrar en conceptos que son opuestos, pero a su vez complementarios. Se refiere a la oposición del bien y del mal, que es la lucha que nosotros tenemos, que está bien y que está mal, que existe simultáneamente en la naturaleza humana a raíz de la caída de Adán y de haber conocido el mal. Su dicotomía se compone en sabiduría del alma y espiritual. Ahí es donde nosotros podemos entender el don de sabiduría. Va más allá de su capacidad intelectual o inteligencia. Eso quiere decir que no confundamos estos dos términos, porque muchos dicen, no, yo soy inteligente y creen que son sabios. No, señor. Yo conozco muchas personas muy inteligentes académicamente, pero poco sabias. Por lo tanto, no debemos de confundir estos dos conceptos. La inteligencia es una facultad de la mente que tú y yo la tenemos, que permite que esa facultad, aprender, entender, razonar y tomar decisiones o formarse una idea determinada de tu realidad. Se trata de la habilidad cognitiva general, o sea, de mis pensamientos, de mi forma de pensar, de la cual forman parte las capacidades específicas que tiene mi cerebro. Eso es una facultad que tiene toda persona en su cerebro.
nos haríamos una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre sabiduría y conocimiento? Pues la sabiduría nos lleva a ser prudentes en la forma de vivir, porque tenemos una instrucción y porque podemos instruir a otros con nuestro comportamiento y con nuestra forma de hablar. Es saber sobre la omnisciencia del Creador, porque Él es omnisciente. Esa es la sabiduría. En cambio, el conocimiento es la acción de conocer, que estás conociendo, tener la idea o la noción de una persona o cosa que estás conociendo, tu mente, con qué la alimenta, con qué conocimiento, qué ves, qué escucha, te nutre, te lleva a ser sabio, aunque saber y conocer comúnmente se los utiliza como sinónimos. Lamentablemente lo confundimos, pero la verdad es que hay diferencias entre sabiduría y conocimiento. Bueno, ahora hablemos del don de sabiduría del alma. Entremos a esta parte de la revelación, del grupo de la revelación. Se refiere a la aplicación del conocimiento adquirido por Dios de forma sobrenatural y se manifiesta de diferentes maneras. Primero, este orden se lo damos de acuerdo a lo que podemos nosotros interpretar. La sabiduría humana natural, que ya les había tocado un poco sobre la creación y que nos muestra o nos aclara en el libro de Proverbios, así como en la sabiduría de Salomón, cuando leemos su historia, su vida, podemos encontrar ejemplos de la sabiduría intelectual y esta se adquiere cuando se respeta al Señor y a su palabra y cuando se estudia a profundidad las enseñanzas impartidas por nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, que está plasmada en cada uno de sus 4 evangelios, donde se dan muestras de la sabiduría que proviene de ¿quién? Del Altísimo. Esa es la sabiduría de la vida, de la verdad. Esto se revela en la Biblia. ¿Cómo? Por ejemplo, en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire la promesa tan hermosa que Dios nos da ahí. ¿Tú le has pedido sabiduría a Dios? Él no te la va a negar. Segundo, hay una sabiduría intelectual verdadera, que ciertamente este tipo de sabiduría está en constante crecimiento. Por eso nosotros no podemos entender de la noche a la mañana las revelaciones, porque nosotros la vamos entendiendo a medida que tenemos una comunicación y una experiencia con el Creador. Son como procesos. Es como cuando un niño entra al jardín, después a primaria, después a bachillerato, después a la universidad. Son escalas, son procesos de crecimiento intelectual. Por eso digo, ciertamente este tipo de sabiduría está en constante crecimiento, pero este conocimiento resulta inútil si no está presente la sabiduría de Dios. Sin embargo, esta es efímera, limitada e imperfecta, pero la sabiduría que viene de lo alto es eterna, perfecta. La palabra de Dios no se exhorta a buscar la sabiduría proveniente del Señor. Por eso es tan necesario alimentarnos es con la palabra de Dios, no con filosofías ni con ideologías, que eso es de los hombres. Y mire lo que nos dice en 1 Corintios 1:19. Destruiré la sabiduría de los sabios. Mire el Señor lo que está advirtiendo. Y desecharé el entendimiento de los entendidos, aquellos que son muy letrados, que son muy intelectuales, pero que son ciegos porque no tienen la sabiduría de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar eso, mis queridos hermanos? En 1 Corintios 1:19. La sabiduría del alma es una cualidad atribuida a quienes poseen una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Esas son las personas sabias. Actúan con prudencia y sensatez. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia, tanto tuya como mía. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, como si fuera una semilla que va germinando, va
dando flor y fruto, a partir de de las experiencias propias y ajenas que tú tengas y de la observación. Buenos consejeros lo llevan a uno a una reflexión y observación sobre la vida. ¿Qué estás haciendo? Como yo les digo, ¿a qué están jugando? De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sea la memoria y la experiencia. Tienen que ir de la mano. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento de la revelación de Dios y sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no es. Dios nos da las herramientas. ¿Qué has hecho con las herramientas que te da Dios? ¿Las has sabido utilizar? ¿Has hecho una labor en ti misma de enriquecimiento con las herramientas que te ha dado Dios? Podemos reconocer en los textos bíblicos lo que fue atribuido al rey Salomón, que sabemos que fue el hijo del rey David que heredó el trono y que gobernó durante 4 decenios en Israel y cuya sabiduría fue famosa en la antigüedad. Muchos lo admiraban, iban reyes de los demás países para escucharlo, pero esa sabiduría no era de él, se la dio Dios. Quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar el bien, es prudente, sortea los problemas, sabe cómo salir de ellos o los sabe resolver, evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. Por esto, la sabiduría está dotada de un profundo sentido moral. Su valor radica en quien actúa como dicen, con sabiduría. Estará siempre guiado por el Espíritu Santo para hacer el bien, pues de lo contrario, deja de considerarse como tal. En este sentido, la sabiduría es caracterizada de aquellos que observan una conducta prudente y sensata en su vida, en los negocios, en el trabajo, en la familia y en las decisiones personales. Un comentario personal. ¿Cuánta sabiduría necesitan todos estos políticos? Están huérfanos de sabiduría, ignorantes de la sabiduría. Bueno, así que, ¿qué es la sabiduría del alma? ¿Y para qué sirve? A ver, es la natural, se basa en la conciencia, que es una dicotomía que podemos definirla como la tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías opuestas. Todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil. No existen las gradaciones, sino las polaridades. Esa es la sabiduría del alma, que es muy diferente a la sabiduría espiritual. Y por eso nosotros vemos personajes, y hoy en día que está de moda todos estos políticos, con ese tipo de sabiduría, que crean polaridades entre la derecha, la izquierda, entre unos de un personaje, entre otros de otro personaje, que no le traen nada bueno a los que lo escuchan y lo creen. En esta utilizamos la maligna, lamentablemente, en esta sabiduría del alma, por el mismo conocimiento que tenemos del mal. Santiago 3 nos habla sobre eso y nos advierte. En el versículo 10 en adelante, dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y al mismo tiempo dulce. Pero si tenéis celos amargos y rivalidades en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo, no lo dice un hombre. Pues donde hay celos y rivalidades, allí hay perturbación y toda obra perversa y maligna. ¿Qué tanto necesitamos nosotros de esta sabiduría de Dios? Porque lo que interpretamos y hacemos es la sabiduría maligna. Nos volvemos a veces como animales diabólicos. Entre nosotros mismos como hermanos rivalizamos y tenemos celos.
odiamos y hasta buscamos venganza. Oh Señor, te ruego, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Qué es la sabiduría espiritual al conocimiento de Dios? Debemos de preguntarnos entonces, si ya vemos la sabiduría del alma. Hace parte del don de la palabra de sabiduría. Según la Biblia, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría espiritual y procede de Dios Jehová. Pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y en ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Eso está plasmado en la palabra de Dios en Eclesiastés. Además, Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría. Voy a compartirles estos versículos. El temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente. Job 28:28. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿De qué? De ofenderlo. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Y esto sí que lo estoy viendo últimamente con algunos candidatos presidenciales de mi país, Colombia. Cuidado. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen, más bien hablemos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. 1 Corintios 2, del 6 al 7. Hay algunos que, mejor dicho, defienden a su líder político como si fueran sabios. Aún el Espíritu le da palabra de sabiduría. Es que el Espíritu Santo, eso es una de sus labores. A otro el mismo Espíritu le da la palabra de ciencia. ¿Dónde encontramos eso? En 1 Corintios 12:8. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la da, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¿Quién lo dijo? Esta vez Santiago lo dice en 1:5. Des en cuenta que los apóstoles estaban unánimes en lo que Dios les estaba revelando. No se contradecían. Mire que Santiago aquí también lo está diciendo. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos. ¿Y de dónde sacamos esos frutos? Del fruto del Espíritu Santo. Y somos ecuánimes y genuinos, como hijos de Dios. ¿Quién lo dijo? Santiago 3:17. Tenemos que hacernos esa pregunta, quéranlo o no, querámoslo o no. ¿Estamos siendo sabios con la sabiduría que nos da Dios a través de su palabra y con la presencia del Espíritu Santo? ¿Tú estás siendo sabio? ¿Yo estoy haciendo sabio? ¿Estoy practicando esta palabra o estoy destruyendo y maldiciendo? Aunque, a modo de conclusión, después de esta breve explicación de sabiduría, y después de leer estos versículos, queda claro que el significado de ambas palabras son sabiduría, temor a Dios, inteligencia que nos da Dios, del conocimiento del Altísimo para apartarnos del mal. Esa es nuestra inteligencia, el conocimiento de que hay un Dios y de que debemos de apartarnos del mal. Esa es la verdadera inteligencia, hermanos. Pero no confundirlas, porque el concepto de inteligencia está directamente relacionado con nuestra capacidad intelectual, cómo la desarrollamos, así como nuestras habilidades para el razonamiento verbal, espacial y numérico. Hay gente que tiene una inteligencia para los números, para las matemáticas, para las ciencias precisas, tremendas, pero en su vida son nulos, son un fracaso. En biología, que define la inteligencia como la capacidad que nos permite adaptarnos a las situaciones que se nos presentan con el fin de sobrevivir y solventar con relativo éxito estas circunstancias. Para la biología, la inteligencia es un rasgo individual
Distintas personas responden de forma diferente ante una misma situación, pero esta capacidad de adaptación, quizá innata, varía si tenemos una serie de conocimientos y herramientas previas que nos permite solventar mejor las situaciones que se nos presentan. En la Biblia podemos encontrar diferentes personajes bíblicos que tuvieron el don de sabiduría y lo aplicaron en cada una de las situaciones adversas que se le presentaban, como de tales en el caso de Daniel, quien fue un hombre muy sabio y con muchos conocimientos, y por esa razón Dios lo escogió, mis queridos hermanos, para impartir enseñanza en el palacio del rey. Pero muy superior a esto fue la palabra de sabiduría que le proporcionaba a Dios, y de esta manera pudo interpretar el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que es lo que nos da Dios cuando creemos y confiamos en él. Concluyo que la palabra de la sabiduría podemos decir que es el hecho que indica que es uno de los dones hablados. Por eso la palabra que nos da el Señor. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de aplicar las situaciones de la vida con discernimiento, no tenerla ahí grabada como un lorito, como algunas religiones que sacan la palabra, pero ni siquiera ellos mismos la entienden ni la practican. Por otro lado, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, quien es el mayor ejemplo de lo que significa la palabra de sabiduría, ya que Él es la misma palabra, Él es el Logos. Ahora miremos la palabra de ciencia. Hay mucha confusión en cuanto a qué exactamente son estos dos dones. Quizá la mejor manera de abordarlos es describiendo lo que estos dones no son. Algunos pentecostales o carismáticos, que son nuestros hermanos, pero que ellos van a tener que pedirle al Señor esta revelación para que puedan caminar como Dios quiere, no como ellos quieren. Ellos ven los dones espirituales de la palabra de conocimiento y la palabra de ciencia como si fuera el Espíritu Santo hablándole a un creyente a otro, dando revelación acerca de una decisión o situación. Yo te voy a dar una profecía, dicen, y reparten las profecías como si fueran dulces. Quienes utilizan estos dones de esa manera suelen decir algo como: tengo una palabra del Señor para ti. El Señor me habló. De esta manera, ellos afirman estar hablando en el nombre de Dios y afirman que sus palabras han de ser estrictamente obedecidas. Este entendimiento de los dones de la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría vienen peligrosamente a negar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Si Dios continúa revelando su voluntad y su sabiduría a través de su revelación especial a las personas, entonces estamos graves si creemos eso. Además, realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Eso está en 2 de Pedro 1:3. ¿Se requiere otras personas para darnos una revelación especial de Dios? Esto no quiere decir que Dios nunca pueda usar a otra persona para hablarnos, pero que sea afirmada por su palabra. No necesitamos mensajes directos de Dios y revelaciones personales a través de otras personas con el fin de vivir nuestras vidas. Es la palabra de Dios, además de un don hablado, que implica la comprensión de la verdad, y se necesita intuición que solo viene por la revelación de Dios. Los dones de revelación, aquellos que tienen el don de ciencia, comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. El don de ciencia, hermanos, y de la sabiduría se puede describir como la mente de Cristo. ¿Tú tienes la mente de Cristo? Yo tengo la mente de Cristo, revelada y dada a la mente del creyente, y se va a dar en cualquier momento, tal como lo revela la palabra de Dios en 1 Corintios 2:1, que dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, sino con la mente de Cristo. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 2:1. Por lo tanto, si dudan que la palabra de la sabiduría y de la palabra de ciencia no son dones proféticos o de revelación, entonces, ¿qué son, hermano?
¿Cuál Dios? Debemos de preguntarnos. El Señor nos dice, ya para concluir en Isaías 11:9, dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermanos, que esta enseñanza la tengamos muy presente y si tenemos ese don, que sea para la gloria de Dios y para bendecir el cuerpo de Cristo. Muchas gracias.